This meeting is being recorded. Ok, vengan y quiten el enlace, la pestaña, ¿no? De la pantalla para que se logre ver. ¿Ya se vio? Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar, chicos. Sí les pido toda su atención, por favor, para que logramos comprender mejor el tema. Aquí ya se cerró. Bueno, ya vamos a dejar lo de la semana 5. Me estoy yendo un poquito rápido porque hay temas más importantes que otros. Por ejemplo, ahorita me tocaba ver lo de las sucesiones geométricas, pero siento yo que es más importante ya empezar a ver los temas pertinentes del álgebra, que en este caso son las expresiones algebraicas, del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Entonces, eso es lo que se va a proyectar en este momento. De hecho, ya lo podemos ver dentro de la semana 6. Por cierto, recordarles, mañana es el examen de periodo. Entonces, sí, necesito que prestemos atención. ¿Ok? Entonces, el tema lo podemos ver en la semana número 6, chavos. ¿Ok? Vamos a empezar. Ya les activé la semana 6 y voy a dar inicio, entonces. Bien, quiero que pongan en su cuaderno lo siguiente: lenguaje verbal a lenguaje algebraico. Lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Eso anotamos en el cuaderno como título. Y necesito que vayan anotando lo siguiente. Okay, a ver. María, aquí tengo mi mochila ahí. ¿Me pasas mi cuaderno? Sí. Y la lapicera. La lapicera es que por otra mochila, no la roja. Mi cuaderno. Ok, anotamos eso por favor en su libreta, porque sí es importante. A ver, voy a tratar de hacerlo un poco más grande. Primero esto. Ok, dentro del lenguaje verbal, las palabras que vayan incluidas como la palabra aumentar, mayor que, más, incrementar, más grande que, se refiere a una suma. Ok, si ustedes leen esas palabras, se refiere a la suma. Si ustedes leen las palabras menos, menor que, diferencia, disminuir o perder, se refiere a la resta. Si nosotros leemos estas palabritas como producto, múltiplo, veces, doble, triple, etcétera, se refiere a la multiplicación. Y si leemos la palabra cociente, dividido, entre, razón, mitad, tercera parte, etcétera, cuarta parte, quinta parte, se refiere a una división. Pero bueno, primero anotamos esto y enseguida les coloco unos ejemplos para que se vayan entendiendo mejor. Pate, vamos a anotar por favor lo que se está mostrando en la pantalla. Todos los de allá también los estoy viendo que no están anotando nada. Ya estuvo. Bueno, entonces voy a anotar lo siguiente. Espero, bueno, un minuto me espero. Son 2:22, 2:23, le avanzo. Padme, ¿esto que te sientes?
Sale, vamos con otro, entonces para que lo anoten también. Les decía, en la multiplicación, las palabras como producto, múltiplo, veces, doble, triple, etcétera, cuádruple, quíntuple, todas esas palabritas significan que yo tengo que multiplicar. Ahora, si yo leo palabras como cociente, dividido, entre, razón, mitad, tercera parte, cuarta parte, quinta parte, se refiere a una división. Entonces, son palabras clave que ustedes deben de tener para que sepan si se va a dividir, multiplicar, sumar o restar. ¿Ya quedó? Sale. Algunos escribiendo. Bueno, voy a poner unos ejemplos para que vean de qué es lo que se tiene que hacer con esto. Bien, y los ejemplos son los siguientes, entonces necesito que me vayan anotando los 3 ejemplos que aparecen ahí. El primero dice, la suma de 2 números es 106 y el mayor excede al menor en 8. Hallar los números. Ok, ese es el primero. La suma de 2 números es 106 y el mayor excede al menor en 8. Hallar los números. La segunda dice, la suma de 2 números es 540 y su diferencia es 32. Otra vez, hallar los números. Y después dice, entre A y B tienen 1,154 bolívares. Eso lo podemos cambiar por pesos, da igual. Y B tiene 506 menos que A. ¿Cuánto tiene cada uno? Okay. Ahorita lo que no me interesa que resolvamos los ejercicios. Me interesa que sepamos traducir del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Aquí lo tenemos como lenguaje verbal. Ahora la cosa aquí es, ¿cómo traducirlo al lenguaje algebraico? Me espero un minutito y explico. ¿Sí se alcanza a leer bien? Porque a mí sí, anótenlo. Sí se alcanza a leer bien porque a mí me parece muy pequeño. No sé ustedes si lo alcanzan a leer bien. Sale, sale. Sí, cópienlo. Bueno, ejercicio 1, vean. Ejercicio 1. Espere, maestro. Ok.
Bueno, ok, ya vamos a continuar, chicos, ya. Vean, después escriban el número 2 y el número 3. Primero pongan atención al primero y vamos a resolver este problema. Vean, lo primero que se tiene que hacer en un problema del lenguaje verbal al lenguaje algebraico es identificar cuáles son esas incógnitas. Entonces, leemos el problema, dice, la suma de dos números es 106 y el mayor excede al menor en 8. Entonces, las incógnitas aquí, claramente, podemos determinar que son esos dos números, ¿no? Entonces, esos dos números son lo que queda como incógnita. Entonces, yo les sugiero que me vayan colocando tal cual así, ¿eh? Una letra A, por ejemplo, puede ser cualquier letra, ¿eh? No puede ser letra A, B, C, las letras que ustedes quieran. Yo le pongo A. A es una incógnita y B es otra incógnita. Pero, si se dan cuenta, te está diciendo que uno es mayor y otro es menor. Por lo tanto, puedo decir la letra que quieran, ¿eh? Yo puedo decir, por ejemplo, que A es la mayor y B es la menor. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Primero identifiquen cuáles son las incógnitas. Una vez que las identificaron, vamos a trabajar con ellas. Entonces, el primer texto te está diciendo que tengo que sumar, porque te está diciendo la suma. ¿La suma de quién? Ah, pues la suma de esos dos números. Ok, entonces tengo que sumar esos dos. Por lo tanto, diría A más B, pero además te está diciendo que ya tienes un resultado, que es igual a 106. ¿Ok? Entonces, eso lo anotas y dices es igual a 106. Ya queda tu expresión algebraica. Pero no termina ahí, porque te está diciendo que el mayor, o sea, que el valor de A, lo subrayo de otro color, dice el mayor, excede. ¿Qué significa la palabra exceder? De hecho, no viene en el apartado de lenguaje verbal al lenguaje algebraico, pero la palabra exceder significa exactamente más grande que o mayor que, o sea, significa una suma, ¿sale? Entonces te está diciendo que el más grande, o sea, A es igual a ¿quién? Al menor. Mayor. Es igual al menor, pero lo excede. ¿En cuánto? ¿Cuánto lo excede? ¿En cuánto excede a el menor? Pues lo excede en 8. Para que se vaya entendiendo mejor. Para que se vaya entendiendo mejor. Es como si yo dijera, tengo el número 3. Este es el menor, ¿no? Si yo quiero el mayor, excede al menor en 8 unidades. ¿Qué quiere decir? Que al menor 3 le voy a sumar 8. Por lo tanto, 8 más 3 es 11. Yo guiándome en este ejemplo, ¿no? Entonces, ya ahí se exceden en 8 unidades. Por lo tanto, el menor es 3 y el mayor es 11. Sí, porque se exceden en 8 unidades. Bueno, pero no es el caso, ¿no? Porque aquí te está planteando dos expresiones donde se tienen que sustituir. Pero te digo, ahorita no me interesa que ustedes resuelvan los problemas. Simplemente lo que me interesa es que ustedes puedan pasar de lenguaje verbal al lenguaje algebraico. ¿Vale? Bueno, entonces, esa es la primera. La segunda. Segunda. Dice, nuevamente, dice lo siguiente. La suma de dos números es 540 y su diferencia es 32. Entonces, aquí simplemente te está diciendo que tienes dos números. Ojo ahí, ¿eh? Tienes dos números. Igual le puedo poner A y B. Uno es mayor, otro es menor. Aquí simplemente te está diciendo que si sumas esos dos números, primer número le podemos poner y después a B le podemos poner segundo número. Ok. ¿Qué te está diciendo que pasa con esos números, chavos? ¿Qué sucede con esos dos números? ¿Qué sucede con esos dos números? ¿Qué sucede con esos dos? Se suman, exacto. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar A
Más B. Pero además pero además te está diciendo que hay un resultado. El resultado de la suma que es igual. 540. Exacto, 540. Ahí tienes el primero. Después tienes otra característica, porque te está diciendo que su diferencia. ¿La diferencia de quién? ¿Y qué significa la palabra diferencia? Diferencia. ¿Qué es diferencia? Sí, Resta, exactamente. ¿Y qué tengo que restar? A menos B es igual a 32. A menos B es igual a 32. Traen el Omnitrix. Así es. Así es. Fácil, ¿no? Facilísimo, ¿verdad? Sí, maestro, pero ya cuando sean actividades nos va a poner más difíciles. No, van a estar fáciles, se los prometo. Se los prometo. Ok. Después dice, entre A y B. Bueno, seguimos con la que sigue. Vean. Después dice, entre A y B tienen 154 bolívares. Entre estos dos números, A y B, tienen 1154 bolívares. ¿Qué significará eso? Multiplicación, división, suma, resta. División. Sí, Parece, división. parece división, ¿no? Parece división, pero no, chicos, no es división. O sea, yo sé que está yo sé que está en la parte de división. O sea, ahí lo puse, ¿no? Pero me está diciendo que entre ellos dos, no hay que confundir esa palabra, porque dice entre ellos dos. Es como si dijera, entre las monedas de el compañero A y las monedas del compañero B tengo 1154 pesos. No vamos a dividir, más bien vamos a sumar, ¿no? Si yo sumo A más B, ¿Cómo sé que voy ¿cuándo voy a sumar y cuándo voy a dividir? a... Ajá. Ok, es que también hay que hacer un razonamiento lógico. Yo sé que les puse la palabra entre en el apartado de división. Y sí, por lo regular la palabra entre viene en el apartado de división, pero aquí hay un razonamiento lógico, porque te está diciendo entre A y B. Voy a sumar A más B para que su resultado sea 1154. Sí, porque te está diciendo porque te está diciendo que entre ellos dos, o sea, entre A y B, o sea, entre ellos dos, tienes 1154 bolívares. O sea, te está diciendo que es estos dos, que tiene este resultado, ¿no? Por lo tanto, tengo que hacer una suma. Y sí, yo les decía, sí, la palabra entre viene en el apartado de división, pero también hay que analizar el problema, porque te está diciendo entre A y B tiene ese resultado, por lo tanto, el resultado es 1154 entre ellos dos. Y después dice, B tiene 506 menos que A. La palabra menos, ¿qué significa? Es una resta, ¿no? Sí, una resta, exactamente. Y dice, B tiene 506 menos que A. O sea, ¿quién es mayor, A o B? A o B. A es menor. Porque dice que A. 506 menos. Sí, pero B tiene 506 menos. 506 menos. O sea, 506 es menor. Perdón, B es menor. La letra B es la menor. ¿Sale? Sí, A es mayor. Por lo tanto, quedaría así, ¿no? Entonces estoy diciendo A igual a B. Le tengo que quitar 506. ¿Me explicó? A B le tengo que quitar 6. ¿Por qué? A ver, es como si yo les dijera, A tiene 1000, A es 1000, pero B es menor. O sea, tengo que quitarle tengo que quitarle a B 506. Sí, a ver, estoy bien. ¿Estamos bien, chicos? Creo que ¿Seguros B que es estamos igual bien? a A menos 500. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Analicemos el problema. Porque me está diciendo que B tiene 506 menos que A. O sea que A es mayor. Por lo tanto, sí, tienen razón. Por lo tanto, tendríamos que poner a B, ¿no? B es igual, sí. B es igual a menos 506. ¿Por qué?
porque es como si yo tuviera el valor de B es igual a 1000 menos 506, ¿no? Entonces, si yo le resto aquí, vean, si yo le resto 1000 a lo que tiene A, exactamente, le tengo que quitar, lo que le tengo que quitar 506, exactamente. Imaginemos que A tiene 1000, a le quito 506, 494. Por lo tanto, B vale 494, ¿sí? B tiene 506 menos que A, exactamente. Y en sí es eso. Es eso lo que tenemos que hacer para hacer las traducciones del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Y dicen por ahí, profe, pero usted me va a dejar ejercicios más difíciles. No, se los juro que no. Vean, es más. Vamos a hacer esta actividad que está aquí marcada. A ver, se los voy a. Es el último DAT quiz que vamos a hacer durante toda esta sesión. De hecho, durante todo ya la materia de álgebra, ya no va a haber más DAT quiz. Ya es el último. Pero va a contar como asistencia, así que necesito que vayamos a hacerlo. Y por favor, ahora sí, Regina, o Renata, ¿no? Renata, tómale captura. Sí, perdón. Ya me exhibieron. Ajá. Sale, ya está. Actividad. Hacemos el DAT quiz, lo voy a mandar igual, ¿eh? Nombre. Lo voy a tomar en cuenta como asistencia, chavos. Ya se los mandé. Mande. Haga más las quiz, a mí sí me gusta. No, ya es el último. No, a mí sí me gusta. No les saco captura, pero me gusta. Sale. Entonces déjenme compartirles la pantalla y lo vamos haciendo entre todos. Entonces necesito que sí vayan entrando al enlace del DAT quiz para que lo vayamos haciendo entre todos. Inclusive aquí, chicos, les puse otro video donde pueden ir relacionando lo del lenguaje verbal al lenguaje algebraico, pero pues lo vamos a hacer entre todos, chavos. Está muy sencillo, porque necesito que pues todos salgamos bien y que vayamos comprendiendo entre todos y vayamos analizando el problema. Bueno, a ver, esto es bien fácil, ¿no? O sea, todos se conocen esta fórmula. ¿Sí o no? Pero, ¿qué significa la A mayúscula? Área. Después, si vamos leyendo así de izquierda a derecha, entonces diría, área es igual, o sea, ese signo de igual diría, área es igual, ¿a qué? Base por altura. No, vean su lenguaje verbal, el lenguaje algebraico, lo que les anoté aquí. ¿Qué palabritas puedo utilizar para multiplicación? ¿Qué palabritas? Aquí están las multiplicaciones. ¿Qué palabritas puedo utilizar? Puedo utilizar producto, múltiplo, veces, doble, triple. Entonces, vean, yo por ejemplo puedo utilizar la palabra producto. Entonces diría, el área al producto de quién. Al producto de base por altura. Exacto, el producto de base por altura. El producto de base por altura, pero una línea y un 2. Es una división, ¿no? Aquí están las palabritas. Las palabritas de división es cociente dividido entre, puede ser la palabra entre 2, ¿no? Puede ser entre 2, pero también alguien puede utilizar, o escuchen lo que voy a decir, como dice mitad, porque la palabra mitad también es relación a lo de división. Entonces yo puedo decir, el área de un triángulo es igual a la mitad del producto de la base por la altura. ¿Ok? También eso puede ir. Pero entonces, ¿cuál es la que me conviene aquí?
La primera, a ver, vamos a ver. Dice, el área de un triángulo es el semiproducto. Semiproducto es la mitad también, ¿eh? Del valor de su base y su altura. Como que esa tiene buena pinta, porque semiproducto es la mitad también. A ver, vamos a ver la segunda. Dice, el área de un triángulo es la mitad de la suma. No, no es suma, no estamos sumando. Entonces la 2 queda descartada. Después dice la tercera. El área de un triángulo es 2 veces la mitad. Un 2 que se esté multiplicando, entonces eso tampoco. Después la cuarta dice, el área de un triángulo es la mitad del valor de su base por la mitad del valor de su altura. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es la primera o la última? Primera, ¿no? Sí, es la primera, es la primera. Sí, sí es la primera. Sí es la primera. La última no puede ser porque te está diciendo que tienes que dividir entre 2 la base y dividir entre 2 la altura y después multiplicarlo. Eso no pasa. Entonces, es la primera. Semiproducto se refiere a la mitad también, ¿eh? Semiproductos, la mitad. Ahí está. Sale. Esa de ahí, ¿qué es? ¿Qué sería P? Ahí en el texto sería perímetro, ¿no? Sí. Perímetro, ok. Perímetro, ¿de qué o qué? No, un rectángulo. Sí, o sea, obviamente es un rectángulo, porque en todas me está diciendo que es un rectángulo. Y ahí me está diciendo, a ver, ¿cómo se calcula el perímetro, chavos? La suma de todos los lados. Exacto, la suma de todos sus lados. ¿Cuánto mide un lado de ese rectángulo? A. A. ¿Y el otro lado cuánto mide? Uno. 1, exactamente. Es más, se los voy a dibujar para que se comprenda mejor. Vean, es como si yo tuviera un rectángulo así y este valor valiera A y este valor valiera 1. ¿Sí se dan cuenta? Pues me lo voy a poner acá. Es como si ese valiera A y ese valiera 1, ¿no? Yo puedo sumar A más 1 más A más 1, ¿sí o no? A más 1 más A más 1. Pero es lo mismo que decir que 2 veces A más 2. Es lo mismo, porque sumo las A's y sumo los 1. Pero también es lo mismo que decir, aquí es factor común, que de hecho es el tema que ya vamos a ver próximamente. Voy a sacar el 2 como factor común y me quedaría 2 veces A más 1. O sea que al final estoy sumando A más 1 2 veces. Es lo mismo, ¿ok? Por lo tanto, dicho de esa manera, visto de esa manera, chicos, y visto como me está quedando en el apartado de arriba, ¿qué estoy multiplicando? Porque es un producto, ¿no? Al final tiene que decir el producto, o qué otra palabra puede decir de multiplicación. ¿Qué otra palabra de multiplicación puede decir? Pues puede decir múltiplo, 2 veces, ¿no? La palabra 2 veces también puede decir, o la palabra doble también puede decir. Triple no, porque no se está multiplicando por 3, se está multiplicando por 2. O sea, será 2, 2 veces, doble o el producto. Alguna de esas 3 podemos utilizar. Bueno, entonces veamos. ¿Pero el producto de quién? A ver, vamos a ver la primera. Dice, el perímetro de un rectángulo es el doble de su ancho más el valor de su largo. ¿Cómo ven? ¿Esa está correcta? No. ¿Pero por qué no? Porque dice, el perímetro, vean, dice así, ¿eh? El perímetro de un rectángulo es igual al doble de su ancho, así, ¿eh? Al doble de su ancho más el valor de su largo. Y esto de aquí es lo mismo que de acá. Sí. No. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Por lo tanto, esta queda descartada. Después el que sigue, el número 3, dice, el perímetro de un rectángulo es igual a la mitad, y ahí ya no, ¿verdad? Porque no estamos dividiéndolo entre 2. Entonces, por lo tanto, esta no queda. Ya desde ahí no queda. Después, número 3, dice, el perímetro de un rectángulo es igual al doble producto, vean, ahí dice, al doble producto, ¿entre quién? O sea, tengo que poner paréntesis. Cuando diga entre, como que estoy poniendo, ¿de quién? Del valor de su ancho, a ver ahí, al doble producto del valor de su ancho, doble producto de su ancho y el valor de su largo. ¿Será o no será?
¿Cuál será? ¿La tercera o la cuarta? La cuarta. Porque, a ver, vamos a ver la cuarta. A ver, vean. Perímetro es igual, de un rectángulo es el doble de la suma, sí, es igual al doble de la suma entre el valor de su ancho y el valor de su largo. Sí, porque me está diciendo de la suma. Entonces es esta, sí, es esta. Por lo tanto es la última. ¿Sale? Ok, ¿esto qué es? ¿Qué es L? ¿Qué es L? ¿Largo? No. Significa la longitud. Significa longitud. O sea que al final es perímetro. Es perímetro, me está hablando de perímetro. ¿Y el perímetro qué es igual? La suma de todos los lados. Sí, pero no sí, pero del círculo no. El círculo no se calcula como sumando sus lados porque no tiene lados. Más bien sería diámetro por pi, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el que tiene diámetro por pi. Dice, la longitud de la circunferencia es el valor de su diámetro y pi. No, esa no, porque no me está diciendo que es igual a el valor de su diámetro y pi. O sea, tendría que ser el diámetro igual a 3.14 y no. Entonces, esa no es. Dice, ninguna se ajusta de la ecuación. Vamos a ver las demás. Después dice, la longitud de la circunferencia es el producto entre el valor de su radio y pi. ¿Cómo ven? ¿La tercera o no? No. ¿Por qué la tercera no es? Porque estamos diciendo que es el diámetro y el pi más lo- Exacto. Por lo tanto, es la cuarta, ¿no? Sí. Sí, entonces la cuarta, ahí va. Bien, ¿eso qué es igual? A ver, ¿cómo es el triángulo? ¿Pero cómo se llama ese triángulo? ¿Cómo se llama? El equilátero, porque tiene los mismos Sí. lados. Tiene 3 lados iguales, entonces sería, el área de un triángulo equilátero es que, si se dan cuenta, se está multiplicando raíz de 3 sobre 4 por x al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a analizar. Dice, el área de un triángulo equilátero es raíz de 3 sobre 4 más veces. Entonces, más veces, como dice más veces, la palabra más significa suma. Entonces, esa ya no es. La número 2 dice, el área de un triángulo equilátero es raíz de 3 sobre 4 y cuadrado de la longitud de su lado. Y cuadrado. No me está diciendo qué está pasando con el cuadrado. O sea, se tienen que multiplicar. Por lo tanto, ¿Cuál tampoco era es la esa. anterior? Y ya no me acuerdo cuál era la anterior. Ya no recuerdo. No recuerdo cuál era la anterior. Bueno, vamos a continuar. Dice, el área de un triángulo equilátero es raíz de 3 sobre 4 veces el cuadrado de la longitud de su lado X. Yo creo que es esa, ¿no? Porque después dice, el área de un triángulo equilátero es raíz de 3 sobre 4 al cuadrado. O sea, aquí te está diciendo que el cuadrado es raíz de 3 sobre 4. Por lo tanto, no es la número 4, es la número 3. Entonces anotamos la número 3 y le damos OK. Bueno, ¿y esta? El perímetro. Sí, el perímetro de un triángulo equilátero es igual a ¿qué? Es todo los 3 por X. ¿Es la número cuál? ¿1, 2, 3 o 4? La 1 no puede ser. La 1 no puede ser porque dice más la longitud y aquí nos está sumando. Si te das cuenta, dice perímetro es igual a 3 por X. Entonces la 1 no puede ser. La 2 todavía no sabemos. La 3 dice lo siguiente, el perímetro de un triángulo equilátero es 3 y la longitud. No te está diciendo qué está pasando con 3 y la longitud, por lo tanto eso tampoco puede ser. Pero es la cuarta porque dicen el perímetro